Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Bienvenidos todos a Saddleback. Nos alegra que estén aquí en cualquiera de nuestros campus o en línea. Nos alegra que estén aquí. Estamos en la última semana de las grandes lecciones que podemos aprender de las personas no tan conocidas en la Biblia. Y si vemos el relato histórico de sus vidas, podemos ver grandes lecciones acerca de cómo vivir la vida de fe que Dios tiene para nosotros. Y eso no es por accidente. De hecho, Dios lo diseñó de esa forma, que sus historias nos enseñarían a vivir la vida. Y encontramos esto en 1 Corintios 10:11, y se encuentra allí en tus notas. Si no lo habías visto, dentro de tu programa se encuentran los versículos que veremos el día de hoy. Y el primer versículo es 1 Corintios 10:11. Esas cosas le sucedieron a ellos, a estas personas de las que hablamos, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que veremos la vida de un hombre llamado Eliseo. Ahora, tal vez pienses, Eliseo, este es el hombre que hizo descender fuego del cielo frente a 450 profetas. No, ese era Elías. Y Eliseo era su aprendiz, quien lo seguía, quien no es tan conocido. Ahora, si quieres ser conocido, no busques un nombre similar al de la persona que sigues. Eso no funciona. No seas un Michael Jordan que siga a Michael Jordan. Eso no funciona. De hecho, Eliseo acabó haciendo el doble de milagros de los que hizo Elías. Él hizo muchos milagros y él puede enseñarnos. Y lo que veremos el día de hoy es cómo tú y yo podemos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Y antes de ver algunas de las cosas que esta historia nos enseña, permítanme iniciar con un par de cosas. Primero, la vida cristiana se supone que tiene que ser milagrosa. Si eres nuevo en esto y estás solamente viendo de qué se trata Jesús, se supone que es una vida milagrosa. No una vida aburrida, fastidiosa, con lo mismo de siempre. Es una vida milagrosa. La vida cristiana empieza con el milagro de que recibes una nueva vida, recibes perdón en Jesucristo. Y termina con que llegas al cielo y eres perfeccionado por Él. Ahora, debes admitir que el que tú seas perfecto, eso es un milagro, ¿no es así? Y la persona que está a tu lado, ese es un milagro incluso más grande. Eso es un milagro. Es un milagro de Dios. Y a lo largo de nuestra vida, Dios está haciendo milagros. Ahora, a veces no podemos verlo porque no entendemos qué son los milagros. Ahora, hay muchas formas de verlo, pero en realidad existen dos tipos específicos de milagros. Piénselo de esta manera. Milagros sobrenaturales y milagros que cambian la vida. Los milagros sobrenaturales es cuando Dios hace algo en la naturaleza, como abrir el mar rojo, o cuando Jesús alimentó a 5,000, o cuando el sol se detuvo en el cielo. Son muy impresionantes y es algo que vas a recordar. Son grandes milagros. Pero también hay milagros de cambio de vida, donde Dios cambia tu corazón, cambia tu vida, te trae a la fe en Jesucristo y cambia tu carácter. Ahora, muchos pensamos, los milagros sobrenaturales son los verdaderos milagros y los otros son milagros pequeños. Pero piensa en esto por un momento. Los milagros en la naturaleza ocurren durante un corto tiempo aquí en la tierra. Pero lo que Dios hace en ti, el cambio que hace en tu corazón, la Biblia dice que eso durará para siempre. Eso durará por la eternidad. Así que cuando Dios restaura una relación, el gozo de eso dura toda la eternidad. Cuando cambia tu carácter, el poder de eso dura toda la eternidad. Así que de cierta forma, eso es el mayor milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Estudiando esto, debo decirles, con toda honestidad, tengo muchas preguntas acerca de los milagros. Y supongo que también ustedes tienen preguntas acerca de los milagros. Preguntas como, ¿por qué no vemos más milagros en la actualidad? Preguntas como, ¿por qué tenemos que esperar tanto por los milagros? ¿Por qué no ocurren tan a menudo? Y probablemente la mayor pregunta de todas, la cual es, ¿por qué no ocurre ese milagro que estoy esperando? Ese milagro que he estado esperando, por el cual he estado orando, por el que, aun si no ocurriera nada más en mi vida, quisiera que ocurriera ese milagro. Dios, ¿por qué no ocurre eso? Y debo decirles que sería un necio y un orgulloso si les dijera que puedo entender por qué ocurre este milagro y por qué este otro milagro no ocurre. Los milagros se tratan de lo que Dios está haciendo, no de lo que tú y yo hacemos. Así que la verdad es que no siempre podemos saber el cuándo y el porqué de los milagros. Pero la verdad también es que Dios sigue haciendo milagros. La Biblia dice en Salmos 86:10, pues tú eres grande y haces obras maravillosas, milagros. Solo tú eres Dios. Dios sigue haciendo milagros y quiere hacer milagros en tu vida el día de hoy, incluso en medio de las preguntas. Así que mi oración y mi consejo para ustedes es, no dejen que ese milagro que no está ocurriendo evite que vean los muchos milagros que están ocurriendo y que Dios quiere seguir haciendo en sus vidas. No dejes que el hecho que has tenido que esperar por un milagro evite que veas el hecho de que Dios está operando en tu vida, incluso mientras esperas.
Y mientras vemos esto juntos, quiero ser honesto con ustedes acerca del milagro que estamos esperando y cómo orar por ello de la forma correcta, pero también quiero que veamos juntos lo que Dios está haciendo en tu vida, el poder. Y una de las cosas que deben ocurrir en mi vida y en tu vida para que veamos más milagros, quiero que veamos más milagros, porque Dios quiere hacer más milagros en tu vida. Una de las claves para empezar a verlo es aprender a vivir en medio de los milagros. Es lo que nos enseña Eliseo. Dos razones clave por las que es importante vivir en medio de los milagros. Número uno, la mayor parte de la vida será en medio de los milagros. Pasar de un milagro a otro. Y número dos, la clave para ver el siguiente milagro en tu vida es aprender a vivir entre milagros. Así que Eliseo nos enseña algunas cosas acerca de cómo vivir de esta forma. Y el día de hoy veremos el relato histórico de cuando Elías, quien fue el mentor de Eliseo, le entrega el oficio profético, el oficio de hacer milagros a Eliseo. Y en ese momento ocurrió un gran milagro. Y vemos este milagro y aprendemos algunas cosas de Eliseo acerca de cómo vivir en medio, cómo vivir con una expectativa al siguiente milagro que Dios hará en tu vida. Tres cosas sencillas que aprendemos de él, tres formas de vivir. Número uno, para esperar el siguiente milagro, para vivir en medio de los milagros, número uno, tienes que vivir con tenacidad. Vivir con tenacidad. Eliseo, antes de que ocurriera este milagro que veremos en unos momentos, él pasó años y años como aprendiz de Elías. En el desierto, lejos de la fama, nadie lo estaba viendo. No estaba viendo muchos milagros en su vida. ¿Cómo puedes registrarte como un aprendiz en el área de milagros? Bien, esto es lo que nos enseña Eliseo. Él fue un siervo. Los siervos, en la economía de Dios, en la forma en que Dios opera, los siervos ven los milagros. Y eso tiene sentido para mí. Si los milagros llegaran porque yo lo quiero, de una forma egoísta, si llegaran como el genio dentro de la botella que me concediera 3 deseos, o si viniera como una máquina expendedora donde meto el dinero y Dios tiene que darme lo que quiero, yo con eso me llenaría de orgullo. Yo tengo más milagros que tú, yo gané más que tú. Pero cuando viene de servir a Dios y de amar a otras personas, de repente los milagros son parte de mi relación con Dios y no solamente algo que obtengo de Dios. Y cuando eso ocurre, de repente los milagros vienen a ser algo que no causa orgullo en mi vida, sino alabanza, alabanzas a Dios. Así que veamos lo que ocurre en las vidas de Elías y Eliseo, cómo vivir una vida con tenacidad. Puedes leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 2. Y, por cierto, solo un pequeño paréntesis. Hace algunos meses estuve en Rusia, en Moscú, enseñando en una iglesia y les dije que fueran a Segunda de Samuel. Hay Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes en el Antiguo Testamento. Yo no sabía que no había Primera y Segunda de Samuel en las Biblias rusas. Ellos lo llaman Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Reyes. Ahora, tal vez no te parezca relevante, pero como maestro, si le dices a alguien que busque un libro que para ellos no existe, ellos te voltean a ver como, oh, esto no va a salir para nada bien. Y algunos de ustedes algún día estarán en Rusia y esto va a salvarlos, así que esto es para ustedes. Un pequeño consejo. Esto es lo que ocurrió ese día. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como que el Señor vive y tú también, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Elías por su parte volvió a decirle, quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le repitió, tan cierto como que el Señor vive y tú también, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. Una vez más Elías le dijo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió, tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando. Esa es la tenacidad. Aún a pesar de que Elías le dijo a Eliseo 3 veces, quédate aquí, 3 veces le respondió, no, yo iré contigo. Y la lección es la siguiente. El milagro iba a ocurrir en el Jordán. No iba a ocurrir en Betel. No iba a ocurrir en Jericó. Iba a ocurrir en el Jordán. Así que para ver los milagros en tu vida, debes tener la tenacidad de llegar hasta el Jordán. Debes tener la tenacidad de hacer el recorrido completo. No te detengas en Betel. No te detengas en Jericó. Ten la tenacidad de completar el recorrido. No tengas fe solo durante el primer kilómetro. Dios, yo caminé 1 kilómetro. Eso es más que suficiente. Seguramente avancé más que mis amigos. No, llega hasta el final del recorrido, porque allí se encuentra el milagro. Allí es donde ocurre. Así que en tu vida, ¿dónde te está retando Dios? ¿Dónde te está desafiando a crecer en tu fe?
Es muy probable que sea allí donde Él quiere hacer el milagro en tu vida. Ahí donde te está desafiando. Porque ese punto de tenacidad es muchas veces el punto de milagros en tu vida. Entonces, digamos que estás orando por un milagro relacional. Señor, cambia mi matrimonio. Que realmente significa cambia mi cónyuge. Es lo que quieres decir, ¿cierto? Dios, si simplemente lo cambiaras, eso lo arreglaría todo. Y ahora, Señor, cambia mi matrimonio. No va a ocurrir en un instante. No es como si Cupido los flechara a ambos y ahora todo está bien. Si quieres que ese matrimonio cambie, eso va a requerir tenacidad. La tenacidad de tener fe cuando no tienes ganas de tener fe. La tenacidad de decidir amar cuando no tienes ganas de amar. La tenacidad de decidir ir a consejería matrimonial aun cuando no tienes ganas de hacerlo. La tenacidad de decidir creer aun cuando ya no tienes ganas de creer. Y a través de esa tenacidad, Dios puede salvar ese matrimonio. Lo he visto salvar cientos de matrimonios. Pero es siempre a través de estos pasos, de este sendero de la tenacidad. Y cuando llegas al final del camino, no dices, ¡qué bien, lo logré! Reconoces incluso al final que solo Dios pudo salvar esta relación. Y Él operó a través de nuestra fe. Él fue fiel con nosotros en esos momentos en que esperamos. Y en esos momentos, Él hizo el milagro en nuestra relación. Todos nosotros, yo incluido, queremos ver esos milagros ocurrir sin tener que esperar. Queremos verlos de inmediato, sin tener que servir con tenacidad. Pero no ocurre de esa manera. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ver el Mar Rojo partirse en dos. Josué sirvió a Moisés como su aprendiz durante toda su vida, antes de ver los muros de Jericó derrumbarse. Pedro caminó con Jesús durante 3 años antes de predicarle a 3,000 personas. Pablo fue golpeado y le arrojaron piedras y casi lo matan antes de tener una visión del cielo. La tenacidad es una parte de los milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y cómo luce la tenacidad? Bien, creo que uno de los milagros más grandes en mi vida, sin duda alguna, es que mi padre haya venido a la fe en Jesucristo. La salvación es un milagro. Venir a Cristo es un milagro sin duda alguna. Un milagro para toda la eternidad. Ya les he contado la historia, cuando me convertí en un seguidor de Jesucristo, yo tenía 17 años y nadie en mi familia seguía a Jesús. Así que, por supuesto, comencé a orar por ellos para que siguieran a Jesús. Quería que experimentaran el mismo gozo y la paz y la vida que yo estaba experimentando. Y mis hermanas vinieron a los pies de Jesús y mi mamá vino a los pies de Jesús, pero no mi papá. Como les dije antes, mi padre ha estado en hospitales mentales durante toda su vida, sufriendo de esquizofrenia, y muchas veces era difícil conectarse con él, pero yo seguía orando por él, y fueron días difíciles. Intenté escribirle cartas y recibí cartas muy difíciles como contestación. Dejaba de escribirle por un tiempo y luego la voz del Espíritu Santo, o a veces la voz de mi esposa, me recordaba que el Espíritu Santo puede hablar a través de tu esposa. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Veo que las esposas están. Y entonces le volví a escribir. Finalmente decidí enviarle algunos libros. Le envié Una vida con propósito. Tal vez hayan escuchado de él, escrito por Rick Warren. Y un libro que Kay Warren y yo escribimos juntos, llamado Fundamentos. Él me escribió diciendo que le gustaba más mi libro. Saben, era mi papá. Y a pesar de que Una vida con propósito vendió 35 millones y mi libro solo 35, a él le gustó más mi libro. Y luego dijo, estaba leyendo esa parte acerca de Jesús y decidí hacer eso que escribiste. Decidí confiarle mi vida a Jesucristo y hacerlo el líder de mi vida. Y he visto desde entonces esa decisión confirmada en la forma en que ha crecido y en las cosas que han ocurrido en su vida. Pero debo decirles, la tenacidad de orar por él. Yo tenía 17 años cuando empecé a orar y pasaron 33 años para que él hiciera este compromiso de seguir a Jesucristo. Y en esos 33 años me encantaría decirte que oré cada día con absoluta confianza, pero no fue así. Habían días en los que olvidaba orar y alguien más tenía que recordármelo, diciendo que también estaban orando conmigo. Me encantaría decirte que siempre oré con una gran confianza, pero no fue así. Muchas veces dije, Dios, no sé qué estás haciendo, pero seguiré viniendo a ti. Y creo que eso es la tenacidad para muchos de nosotros. La tenacidad no es estar en la cima de la montaña victorioso, sino que la tenacidad es aferrarse a la última gota de fe, la última gota de esperanza que te queda sin rendirte. La tenacidad no es ser perfecto a cada paso del camino. La tenacidad es regresar a la fe una y otra vez.
Tal vez pienses, no he tenido tenacidad, últimamente no he estado haciéndolo. Bien, la tenacidad es, vas a regresar a hacerlo. ¿Qué es eso a lo que necesitas regresar? Ahí es donde ves tu tenacidad. Y en este episodio, en este momento con Elías y Eliseo, él regresa a este momento donde dice, voy a estar ahí para ver el milagro que Dios hará este día. Así que primero, vives con tenacidad. Y luego, segundo, debes vivir con sensibilidad. Con la sensibilidad de lo que Dios está haciendo en el mundo. Con la sensibilidad hacia el hecho de que hay más cosas a tu alrededor de las que tú puedes ver. Mira lo que ocurrió en la vida de Eliseo. Segunda de Reyes 2:3. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Así que todos tenían la sensibilidad de que Dios estaba haciendo algo, de que era un día especial. Y en realidad, aquí no hay nada súper espiritual. Te vuelves sensible a las cosas en las que más te enfocas, a las cosas en las que más inviertes tu tiempo. Así que, si eres más sensible al estado de ánimo de tu esposa, tus hijos o de alguien más, es porque te enfocas en ellos, es porque pasas tiempo con ellos. Puedes ver cosas que otras personas no pueden ver. Si has estado involucrado en un deporte durante mucho tiempo, o si estás en el campo de juego, eres más sensible que otras personas a las oportunidades, porque ves cosas que ellos no pueden ver, debido a tu enfoque y a lo que has aprendido en la vida. Y estas personas eran sensibles a la obra de Dios, porque invirtieron mucho tiempo pensando en la obra de Dios en sus vidas. La clave para experimentar más milagros en tu vida no es que tú convenzas a Dios de lo que quieres que haga. La clave es que seas más sensible a lo que Dios quiere hacer. Y lo diré nuevamente porque es muy importante. La clave para que experimentes más milagros en tu vida no es que tú convenzas a Dios de lo que quieres que Él haga, sino que seas más sensible a lo que Él quiere hacer, porque Dios hará lo que Él quiere hacer. Tal vez no tan pronto como queremos, pero Él hará lo que Él quiere hacer. Y yo quiero ser parte de ello. Quiero ser parte de ese milagro. Y Elías nos enseña cómo ser sensibles a las cosas que Dios quiere hacer en este mundo, de dos formas específicas. Por favor, escriban esto. Número 1, debes ser sensible a las acciones de Dios. ¿Cómo actuará? ¿Qué hará a continuación? Todos ellos eran sensibles al hecho de que este era el último día de Elías en la tierra. Él sería arrebatado ese día. Todos lo entendieron, todos lo sabían. Y por cierto, esa sensibilidad fortaleció la tenacidad de Eliseo, porque sabiendo lo que iba a ocurrir, él se quedó con Elías ese día. Era sensible a lo que Dios estaba haciendo en el mundo. ¿Cómo ocurre esto para ti y para mí? ¿Cómo nos volvemos más sensibles a lo que Dios está haciendo en el mundo? Bien, no lo harás viendo el noticiero. No lo harás viendo el canal de noticias todo el día. No funciona de esa forma. Esas son las noticias, pero esa no es la sensibilidad detrás de la noticia. Te vuelves sensible a lo que Dios está haciendo en el mundo por medio de dos cosas: la palabra de Dios y el pueblo de Dios. Cuando lees la Biblia, la palabra de Dios, cuando pasas tiempo con la iglesia, el pueblo de Dios, te vuelves más sensible a lo que Dios está haciendo. Dios nos dejó su palabra para mostrarnos todo acerca de Él, para decirnos quién es Él, para decirnos qué es importante para Él. Y cuando entendemos todo eso, cuando entiendes lo que es importante para Él, te vuelves más sensible a lo que ocurre en el mundo. Y Él nos dio su iglesia, su pueblo, para que seamos sensibles a lo que está ocurriendo. Ahora, eso significa que debes estar en un grupo pequeño. No te vuelves más sensible simplemente escuchándome. Tienes que hablar con otras personas. Y estando en un grupo pequeño con otras personas, hablando con los demás, que de repente tendrás un pensamiento que nunca antes habías tenido, porque alguien vio algo de una perspectiva diferente. Y te vuelves más sensible a la obra de Dios. Te vuelves más sensible a las acciones de Dios a través de la palabra y el pueblo de Dios. Y luego te vuelves sensible a las necesidades de las personas. Dios trabaja supliendo las necesidades de las personas. Su voluntad es hacer este milagro en la vida de todos. Y para involucrarnos en lo que Dios está haciendo, debemos ser sensibles a las necesidades de los demás. Eliseo lo estaba. Todos dijeron, Elías va a morir el día de hoy. Eliseo dijo, no hablen de eso. ¿Por qué? Porque Elías no quería escucharlo. ¿A quién le gustaría escuchar? Por cierto, hoy vas a morir el día de hoy. A mí no me gustaría escucharlo ni una sola vez. Así que dice, no hablemos de esto. A veces eres sensible a las necesidades de las personas cuando no dices nada, simplemente estando en silencio. Cuando alguien está afligido, sin tener que decir nada, simplemente sentándote con ellos y ser sensible de que solo necesitan compañía. Esa es sensibilidad a su necesidad en ese momento. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te vuelves más sensible a las necesidades de los demás? Nuevamente, dos formas: con tus ojos y tus oídos. Lo haces con tus ojos y tus oídos. Lo haces al escuchar. Una de mis metas en mi vida, particularmente para este año, es poder escuchar mejor.
Creo que no escucho lo suficientemente bien. Y esto es algo con lo que estoy luchando, al igual que muchos de ustedes. Hay muchas ocasiones en mi vida en las que quiero escuchar lo que las personas dicen y empiezan a hablar. Y cuando alguien empieza a hablar, mi mente se desconecta. Estoy intentando escuchar, pero estoy pensando en mis cosas. Es difícil escuchar, pero vale la pena hacerlo, porque si escucho, puedo ser sensible a las necesidades de esa persona. Y escuchas no solamente con tus oídos, sino también con tus ojos. Si me pongo a ver mi teléfono, decimos que podemos hacer dos cosas a la vez, pero vamos, siempre estás intentando recordar qué fue lo que dijo, porque estás haciendo otra cosa. Es hasta que alzas tu mirada y ves a esa persona que realmente puedes ser sensible con esa persona. Es una de las claves para entender lo que Dios está haciendo en el mundo. Y cuando empiezas a hacerlo, a ser sensible a las acciones de Dios, a ser sensible a las necesidades de los demás, vas a empezar a descubrir algo sorprendente. Uno de los mayores milagros que Dios hace es en medio de las situaciones más difíciles y desastrosas en la vida. Solo porque estás atravesando una dificultad, un desastre en tu vida, no significa que Dios no esté a punto de hacer un milagro. Es ahí cuando le encanta hacerlo. Ahora, pensamos que entendemos esto, porque adoramos a Jesucristo. Y el momento aparentemente más desastroso en la historia, cuando Jesús fue crucificado, se convirtió en el momento más glorioso de la historia, donde encontramos perdón. La cruz se convirtió en el punto de partida de la resurrección, la cruz. Y aun si parecía que todo era un desastre, Dios estaba ordenándolo todo. Y lo mismo es verdad en tu vida. Dios quiere obrar milagros, incluso en medio del desastre que viviste esta semana, en medio de las malas noticias que recibiste. Eso no significa que todos los milagros se acabaron. De hecho, cuando ves que las cosas empiezan a salir mal en el mundo o en tu vida, prepárate para un milagro de Dios. Eso no significa que deba gustarte el hecho de que haya un desastre. Eso no significa que te guste el hecho de que todo salga mal. ¿A quién le gustaría? Significa que reconoces que Dios puede hacer un milagro. De hecho, Él se especializa en hacerlos, incluso en esos momentos. Hace un par de semanas les estaba contando acerca de nuestra casa y nuestra iglesia que fueron destruidas por una inundación. Y ocurrió de hecho hace 30 años este fin de semana. Y he estado pensando mucho al respecto. Y les dije que nuestra iglesia fue reconstruida, pero muchos me preguntaron acerca de mi casa. ¿Reconstruiste tu casa? Y lo hicimos. Fue una de las formas en que vimos la obra de Dios, incluso en medio de un desastre. Nuestra casa estaba bajo 3 metros de agua, así que todo se destruyó y tuvimos que derribar las paredes y volver a construir. Y parecía que lo habíamos perdido todo. Y pudimos haber pensado, ¿cómo permitió Dios que nos pasara algo así? Nosotros ofrendamos y diezmamos todo el tiempo. ¿Cómo pudo Dios permitir que algo así le pasara a un siervo fiel? Pero en cambio, comenzamos a ver lo que Dios estaba haciendo. Y Dios comenzó a traer personas, primero de todo el estado de California, y luego de la nación, para ayudarnos a reconstruir. Personas que nos ayudaron a derribar paredes y a construir paredes, a quitar pisos y a construir pisos. Y vimos cómo Dios nos volvió a suplir con todo lo que habíamos perdido, a través del pueblo de Dios, a través de su amada iglesia. Y ocurrieron un par de cosas en nuestro corazón. Nos enamoramos aún más de esta iglesia, aún más de lo que ya lo estaba. Pero también estábamos un poco menos aferrados a las cosas que antes. Vimos cómo Dios podía devolvernos todo eso. El día de ayer escribí en mi diario devocional: Dios, no me permitas olvidar esas lecciones que aprendí en mi juventud. No quiero olvidar esas lecciones. Y en medio de la obra milagrosa de Dios, Él también tiene estos momentos de gracia que nos brinda. Y ciertamente nos dio mucho en esta experiencia. Uno de ellos fue que esta iglesia, la iglesia Saddleback, 5 años antes de que yo viniera como pastor, tomó una ofrenda y la enviaron para reconstruir mi biblioteca pastoral, todos los libros que había perdido. Así que 5 años antes de que viniera como pastor, antes de saber que estaría aquí como pastor, ustedes me compraron una biblioteca. Compraron los libros que he usado para poder estudiar la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios. Y esa es la forma en que Dios opera su gracia en medio de los milagros que quiere operar en nuestras vidas. Una de las claves para ver los milagros de Dios es ser sensible a lo que Dios está haciendo en los demás. Una de las claves para ver los milagros de Dios es vivir con tenacidad a lo largo de tu caminar con Dios. Pero hay una tercera clave. Número 3. Lo tercero que nos enseña Eliseo es que debemos vivir con pureza. Vivir con pureza. ¿Ves la pureza de Eliseo en lo que él pide? Escucha qué es lo que pide. En 2 de Reyes 2, 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto
y con él golpeó el agua. Y el río se dividió en dos, y ambos cruzaron sobre tierra seca. Y cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime, ¿qué puedo hacer por ti antes de ser llevado? Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Así que puedes ver esta pureza en el corazón de Eliseo, donde él no tenía miedo de pedir aquello que más deseaba. Eliseo define la pureza en términos de lo que quieres ser y lo que quieres hacer, y él sabía lo que pedía. Él había sido el aprendiz de Elías, y él había visto que la bendición que Elías tenía por poco lo mata, y lo había llevado a lugares, a depresión, donde Dios tuvo que intervenir. Y él pidió esta bendición en su vida, aun si sabía que era más una responsabilidad que un privilegio. Y él tuvo la pureza para pedirlo. A menudo tomamos la palabra pureza de una forma equivocada y tendemos a definirla en términos de lo que no hacemos. No hay ninguna duda al respecto. Hay algunas cosas que no haces si tienes pureza en tu corazón, si tienes pureza en tu vida, pero definirla simplemente como eso hace que dice que la pureza es no fumes, no bebas y no te juntes con personas que lo hacen. Eso es de lo que en realidad se trata la pureza. Eso no es pureza. La abstinencia no es pureza. Tiene que haber algo más que eso. Tenemos en nuestra mente una falsa definición de pureza. Y es la definición de que la pureza es intentar con todas tus fuerzas de no hacer algo que de verdad quiero hacer. Y de eso se trata la pureza. Y todos hemos caído en esa trampa durante muchos años, donde tratas con todas tus fuerzas, pero descubres que de tanto intentar y de tanto pensar en ello, vuelves a ello y vuelves a hacerlo y vuelves a hacerlo. Y dices, ¿qué está pasando en mi vida? Yo no quiero hacer eso, pero vuelvo a hacerlo. Quiero tener pureza en mi vida. Y una de las razones por las que te involucras en esa trampa es porque no has visto la definición positiva de la pureza. Déjenme darles una definición diferente. Escriban esto. La pureza es una ambición inquebrantable de hacer algo grande para Dios. La pureza es una ambición inquebrantable de hacer algo grande para Dios. Y cuando lo haces, cuando enfocas toda tu vida en esto, en algo que Dios quiere hacer, descubres que no regresas a esas cosas que dices, ya no quiero hacer esto. Tienes otra cosa que ver. Tienes otro lugar a donde ir. Y por cierto, este es el porqué. El último paso de nuestro programa, Celebrando la Recuperación, es ¿qué puedes hacer por los demás? Y entrego mi vida completamente a Dios para poder llevar esta buena noticia a los demás, con mi ejemplo y con mis palabras. Debes tener la meta de servir a los demás. No se trata solo de ti y de lo que no estás haciendo. Tiene que ser lo que estás haciendo, lo que haga la diferencia en el mundo. Y en este momento en el que Eliseo habla y le pide a Elías una doble porción de su espíritu, es un recordatorio del hecho de que tú no estarías sentado aquí en ninguno de nuestros campus de Saddleback si no fuera por la obra milagrosa de Dios. Quiero leerles una historia. Es la historia del pastor Rick, pero quiero leerla para no equivocarme. En una iglesia con propósito, él escribió acerca de esta experiencia en su vida, mucho antes de que iniciara la iglesia SAR. En noviembre de 1973, un compañero de la universidad y yo condujimos 600 kilómetros para escuchar al Dr. W. A. Criswell en el Hotel Jack Tar en San Francisco. Criswell era el renombrado pastor de la iglesia bautista más grande en el mundo, la primera iglesia bautista de Dallas, Texas. Yo estaba determinado a escuchar esta leyenda viviente, así que falté a mis clases de la universidad y me dirigí al norte de California. A estas alturas en mi vida no tenía ninguna duda de que Dios me había llamado al ministerio, pero no estaba seguro si Dios me había llamado para ser un pastor. Y escuchando la prédica de este gran hombre de Dios, Dios me habló de una manera personal y me dejó muy en claro que me estaba llamando para ser un pastor. Le prometí a Dios que dedicaría toda mi vida pastoreando una iglesia, si esa era su voluntad para mí. Luego del servicio, mi amigo y yo fuimos a darle la mano al Dr. Criswell. Y cuando finalmente llegó mi turno, ocurrió algo inesperado. Criswell me vio con una mirada llena de amor y me dijo claramente, joven, siento que tengo que imponer manos sobre usted. Y enseguida puso sus manos sobre mi cabeza y oró estas palabras que nunca olvidaré. Padre, te pido que le des a este joven predicador una doble porción de tu espíritu. Que la iglesia que él pastoree crezca el doble de esta iglesia en Dallas. Señor, bendícelo grandemente.
Nunca imaginé que Dios me usaría de la forma en que el pastor Criswell oró por mí. Pero esa experiencia confirmó en mi corazón que Dios me había llamado a pastorear una iglesia local. Ustedes son la respuesta a esa oración. Ustedes son esa iglesia que Rick ha pastoreado a lo largo de su vida. Y por la gracia de Dios, la iglesia Saddleback no tiene solamente el doble del tamaño de esa iglesia en Dallas, sino el doble del doble. Tenemos una doble porción. Lo sé, suena como un anuncio de hamburguesas, pero tenemos una doble porción. Eres la respuesta a esa oración. Si crees que nunca has experimentado un milagro, tú mismo eres un milagro. Si crees que esta iglesia se trata de lo que el hombre puede hacer, no entiendes cómo opera Dios. Esto no podría pasar sin la obra de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios en tu vida? ¿Qué grandes cosas quiere hacer Dios en tu vida? Así que piensas, bien, lo haré. Voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi negocio y voy a entrar al ministerio para hacer grandes cosas para Dios. Pero tengo que decirte algo. No entres al ministerio. No dejes tu trabajo. No dejes tu negocio. Haz grandes cosas para Dios en eso que estás haciendo ahora. Haz grandes cosas para Dios en la escuela en la que estás. Haz grandes cosas para Dios en la casa en que estás, en el vecindario en que estás ahora. Haz grandes cosas para Dios ahí donde te encuentras. Si no puedes hacer nada más, si Dios te está forzando a entrar al ministerio, eso está bien. Pero me refiero a que la mayoría de nosotros, las mayores cosas que Dios quiere hacer no tienen que ser aquí. Tienen que ser allí afuera para que el mundo pueda ver quién es realmente Jesús. Y tú puedes ser parte de ello. Debes tener una visión inquebrantable de hacer algo para Dios allí. Así que en tu negocio, en tu escuela, en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tus sueños, en tus planes, en tus metas, haz esto de lo que habla Pablo en Filipenses capítulo 3, los siguientes versos en tus notas. Haz esto. Sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No voy a darme por vencido, voy a seguir avanzando. Ahora, ¿cómo lo haces? Saben, he estado hablando sobre esto, hacer cosas grandes para Dios. Pero algunos de ustedes ahora mismo estarán pensando, bien, tal vez el resto del mensaje era para mí, pero yo no soy una persona que hace grandes cosas para Dios. Saben, cuando se trata de la fe, simplemente estoy intentando no caer de narices. Me conformo al menos con hacer eso. Sientes, yo estoy aquí y las cosas grandes para Dios están aquí y nunca voy a llegar allí en la vida. Pero si te sientes así, quiero decirte, esto es especialmente para ti. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida y a través de tu vida. Pero ¿cómo llegas allí? ¿Cómo podemos llegar allí? Hay un versículo que me gusta. Segunda de Timoteo 2:22 habla exactamente de cómo ocurre esto en nuestras vidas. Cómo la pureza empieza a ocurrir. Y no naces con eso es seguro. No es inmediato, eso es seguro. Siempre luchas con eso es seguro. Pero ¿cómo logras llegar allí? Segunda de Timoteo 2:22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ahora escribe estas 3 etapas de cómo ocurre la pureza en tu vida. Debes huir, debes perseguir y debes disfrutar. Hay algunas cosas de las que debes huir. Algunas cosas en tu vida de las que tienes que huir a fin de tener pureza. Tal vez algunas viejas relaciones de las que tienes que huir a fin de obtener la pureza en tu vida. Pero para que eso ocurra, debes correr hacia algo. No puedes huir de algo negativo sin correr hacia algo positivo, porque si no seguirás corriendo en círculos hacia lo negativo. Entonces, ¿qué es eso positivo hacia lo que Dios quiere que corra? Dice, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Dice, corre hacia el carácter que Dios quiere para tu vida, la clase de persona que Dios quiere que sea, hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso de lo que acabamos de hablar. Tal vez no se te ocurre nada, no tienes hacia dónde correr. Simplemente sé un ejemplo de quién es Jesús. Empieza por allí. Sé una luz para la gente que necesita luz. Sé esperanza a quien necesita esperanza. No hay nada mayor que eso. Empieza a correr hacia esas cosas en tu vida. Y luego, tal vez lo más importante, disfruta del compañerismo. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Quieres ser más puro? Rodéate de personas que quieren ser más puras. Así es como ocurre. Me encantaría decir que hay alguna cosa buena en mi vida que es parte de mi autodisciplina, pero no es así. Sino porque he tenido el privilegio de rodearme de otras personas que quieren algo de pureza en sus vidas, algún tipo de pasión por Dios en sus vidas. Te volverás como las personas con quienes pasas más tiempo.
Sé que en los Estados Unidos tenemos una idea individualista que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que así alcanzaremos la pureza, pero eso no es verdad. Yo lo sé, vivo en el condado de Orange, donde tenemos el aeropuerto John Wayne, el ejemplo definitivo del individualismo. Incluso John Wayne dijo que no era John Wayne, sino solo en la pantalla. Era algo ficticio, era algo falso, no es como ocurre realmente en nuestras vidas. La pureza ocurre a través de las relaciones con los demás. Dios lo diseñó de esa forma. Él no nos diseñó para vivir solos. Él nos diseñó para crecer juntos. Así que si empiezas a relacionarte con otras personas con el mismo deseo, adivina qué, también empezará a ocurrir en tu vida. Así es como ocurre. Debes huir, debes seguir y debes disfrutar. Y algo ocurre como resultado. El resultado de esta clase de pureza es una nueva claridad en tu vida. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Ves los milagros que han estado ocurriendo, pero que antes no podías ver. Ves los milagros que Dios quiere hacer, pero antes no estabas consciente de ellos, porque tienes pureza de corazón. Jesús habla al respecto. Dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Nos trae claridad de visión. Y podemos verlo en la historia de Eliseo. Recuerden, Eliseo le dijo, si tú me ves cuando sea arrebatado, entonces tendrás esta bendición. Lo que él estaba diciendo es, ten la pureza de ver lo que Dios está haciendo, y sé que Dios te dará esta bendición. Si no puedes verlo, Dios no puede bendecirlo, pero si puedes verlo, entonces esto ocurrirá en tu vida. Y ocurrió. Miren el final de la historia en los siguientes versos. Iban caminando y conversando, cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego. Y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos, que era una señal de luto. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y en cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. El mismo milagro que Elías había hecho antes. Así que el Dios de Elías era ahora el Dios de Eliseo. Eliseo reconoció, la presencia de Dios está en mí, la presencia de Dios está en mi vida. Dios quiere hacer grandes cosas a través de mi vida. Y ese es el milagro por el que estoy orando en sus vidas. Que puedan reconocerlo por primera vez o tal vez como nunca antes, mientras vemos juntos esta historia. Algunos de ustedes nunca han reconocido que la presencia de Dios quiere estar en ustedes a través de Jesucristo. Piensan que tienen que venir a la iglesia durante 30 años, o muchas veces, o que hay un libro de reglas para que eso ocurra en tu vida. No, es un regalo de gracia. Puedes aceptar ese regalo ahora mismo. Solo di, Jesucristo, te quiero en mi vida. Así que pido tu perdón. Gracias por morir en la cruz para que yo fuera liberado. Gracias por tu liderazgo. Necesito tu guianza en mi vida. Es una oración sencilla, pero cambiará tu vida. Estás invitando la presencia de Dios a tu vida. Esta presencia de Dios que Eliseo experimenta aquí, Dios la quiere en la vida de cada uno de nosotros a través de Jesús. Él quiere que puedas vivir. Ahora, para terminar, quiero decirles algo a aquellos de ustedes que están pensando ahora mismo. Yo ya lo hice. He tenido la tenacidad. Yo tengo sensibilidad a lo que Dios está haciendo. Yo tengo cierta pureza. No soy perfecto, pero al menos estoy intentando. He hecho todo esto, pero aún no he visto el milagro. Permítanme advertirles un par de cosas e invitarlos a algo. Quiero advertirles del pensamiento peligroso, y ese pensamiento es, Dios, te estoy pidiendo que hagas una cosa. ¿Por qué no puedes hacerlo? Cuando haces eso, te olvidas de todas las cosas que Dios ha hecho en tu vida, a través de tu vida y por tu vida, y la forma en que Él ha operado incluso en medio de este milagro. Los milagros que Él está haciendo dentro de ti durarán para siempre. Dios ha hecho mucho, nos ha dado mucho a través de su gracia. No te lo pierdas, no lo pases por alto. E incluso más peligrosos son estas palabras que he escuchado muchas veces cuando alguien espera un milagro y alguien se les acerca y les dice algo como, sabes, si solamente tuvieras fe, entonces Dios haría este milagro en tu vida. Eso es ridículo. El apóstol Pablo dice, oré 3 veces al Señor para que me quitara este aguijón y Él dijo no. A veces Dios dice no, no sé por qué, pero a veces dice no. Creo que Pablo tenía suficiente fe. Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo puedo hacer el más grande milagro.
No se trata de tener suficiente fe. Así que no permitas que el emocionalismo de alguien y la inmadurez de alguien te haga sentir culpable. Y te haga pensar, hay algo malo conmigo por lo que Dios no está haciendo esto. No lo permitas. En lugar de esas palabras peligrosas, de ese pensamiento peligroso, quiero invitarte a tener una fe peligrosa. La clase de fe que dice, Dios, no lo entiendo todo. Entiendo muchas cosas, pero no lo entiendo todo acerca del cuándo y el porqué de muchos de tus milagros. Pero voy a decidir confiar en ti. Porque ¿a quién más iré? ¿En quién más voy a confiar? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tú eres el Dios que lo hizo todo. Y sé que al final voy a verlo y voy a entenderlo. Voy a decidir confiar en ti. Voy a escoger la tenacidad. Voy a escoger la sensibilidad. Voy a escoger la pureza. Así que quiero darte una oportunidad para hacerlo ahora. Un corto tiempo de oración mientras cerramos. Ahora, yo sé, ya que la mayor parte del tiempo estoy sentado con ustedes, que este es el momento en el que nos gusta organizar las cosas. Guardamos nuestras notas, ponemos el lápiz de regreso y todo eso. Yo también lo hago y los entiendo. Pero también entiendo que Dios quiere hacer algo importante en la vida de muchos de ustedes ahora mismo, en estos últimos momentos juntos. Así que tomemos un momento de silencio para dejar que Dios nos hable. ¿Pueden orar conmigo? Y tal vez necesitas hacer una oración honesta y decir, Señor, me he dado por vencido. Necesito que renueves mi tenacidad. O que ores, Señor, me he desenfocado. Necesito que restaures mi sensibilidad. O tal vez, Señor, he cedido. Reviva mi pureza. Ahora, todos nosotros, quiero invitarlos a que me acompañen en esta oración. Solo di, Dios, yo confío en ti. Confío en que harás los milagros que quieres hacer en mi vida y en este mundo. Y aún a pesar de que no entiendo el por qué o el cuándo, el día de hoy aferro mi vida a estas palabras. Yo confío en ti. Confío en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.